Me hubiera gustado que se quedara el ministro Marcel, pero pareciera ser que es imposible porque la primera vez que me enfrenté o tuve una posición distinta a un socialista fue en el año 1992, cuando yo defendía a los trabajadores en Telefónica y tenía como presidente del directorio a Óscar Guillermo Garretón. Que en los últimos 36 meses los fondos A, B, C y D han perdido más plata que los 3 retiros juntos para miles de trabajadores. De la crisis que vivimos en salud. En salud tenemos 330.000 personas esperando una operación. En salud tenemos más de 2 millones de personas esperando una atención de especialistas. Y resulta que después en la propuesta de autopréstamo que hace el gobierno se excluyen a las mujeres sobre 55 años y a los hombres sobre los 60, que es precisamente la población más complicada con la crisis. Primero porque les cuesta encontrar trabajo más que los jóvenes. Segundo, porque el paso del tiempo en la campana de Gauss implica que la gente se enferma más que a los 20 o a los 30 años. Esa gente está excluida en la propuesta del gobierno. Hoy día, más de 700.000 trabajadores y trabajadoras están buscando trabajo entre 50 y 59 años. Ese es un dato duro que pareciera ser aquí no se considera. Aquí se muestra que los 3 retiros que se hicieron y que por su intermedio, señora presidenta, quiero felicitarla porque usted valientemente dijo que no se arrepentía y decirle que no me preocupa la afirmación por su intermedio del diputado Alessandri, porque el diputado Alessandri los 3 retiros los votó en contra. Así que de los diputados que están acá, salvo los 2 parlamentarios que no eran parlamentarios, que el diputado Sánchez y el diputado Benavente, todos votaron casi a favor los 3 retiros. Así que la afirmación de él no me preocupa. Ahí tenemos los datos duros respecto a la inflación. El año 2020 hubieron 2 retiros. La inflación fue un 2,4%. El año 2021 hubo un retiro. La inflación fue un 6,4%. Y, por su intermedio, señora presidenta, quiero decirle a la diputada Giles que van a ser 2 años en abril del último retiro, no 1 año y medio. Entonces, pareciera ser que el dato de la inflación pareciera que no tiene efecto en los retiros, no tienen efecto en la inflación. Aquí están los datos duros. También, por su intermedio, señora presidenta, decir que en materia de IFE, el año 2020 hubo IFE, el año 2021 hubo IFE. Vuelvo a insistir, la inflación del año 2020 fue 2,4%, la inflación del 2021 fue un 6,4% y la inflación estimada es sobre el 12% este año. A 2 años prácticamente de los IFE también, sumado los 3 retiros, más los IFE que entregó el gobierno de Piñera, estamos hablando que se sacó al mercado 75.000 millones de dólares. Y quiero decir una cosa, que a Piñera se le puede cuestionar cualquier cosa, pero no que no tiene habilidad, porque resulta que de los 75.000 millones de dólares que él tiró a la calle, irresponsablemente, como dicen algunos, con eso financió el IFE, porque son casi 15.000 millones en IVA. Si la gente lo hubiera gastado absolutamente de manera irresponsable. La próxima, por favor. Ahí está la tabla de la OCDE, o de la OECD, que da cuenta que la inflación es un fenómeno mundial, no es un fenómeno local. O sea, solamente por señalar una cosa, el promedio de inflación de la OCDE es de un 9%. Entonces nosotros no estamos tan disparados respecto a, por ejemplo, Turquía, que tiene un 73% de inflación. La próxima, por favor. Una pregunta que salta es porque permanentemente a mí y a muchos nos llegan correo electrónico, llamadas diciendo, tiene un crédito preaprobado de 20, 30, 12, 10 millones de pesos. Entonces la pregunta, ¿y esos créditos no pagan, no generan inflación? Es decir, una pregunta, con todo el respeto del mundo, por su intermedio, señora presidenta, la plata de los trabajadores que están en la AFP, si la sacan, genera inflación, pero la plata que prestan los bancos y las casas comerciales no genera inflación. Si el diputado Arroyo, por su intermedio, señora presidenta, hablaba que la gente se está endeudando en tarjetas. Oyarzo, perdón. El diputado Oyarzo hablaba que se está endeudando la gente para comer. Existen hoy, según el CERNAC, más de 15 millones de tarjetas de crédito entre bancarias y no bancarias, y entonces esas no generan inflación. O sea, si la gente le pide plata al mercado, no genera inflación, pero las platas de los trabajadores, que yo lamento que en esta sesión se haya hablado tan poco de los trabajadores,
porque sí se habla de consumidores, se habla de aspectos macroeconómicos, pero la palabra trabajador, trabajadora casi no se menciona. Y estamos hablando de la plata, del esfuerzo de los trabajadores de decenas de años. E insisto, de trabajadores que no tuvimos ni siquiera la posibilidad de ser engañados en una dictadura militar que nos impuso un sistema y un modelo que hoy día algunos sectores de la clase política lo defienden. O sea, entonces, a partir de este año se puede tramitar un nuevo retiro de fondos de la AFP como lo tuvimos el 2020 y el 2021. Esta tramitación se hará en el siguiente contexto: crisis económica, escenario electoral y con un quórum más bajo. Ya no se requieren los 3/5, se requieren 4/7. La suma de los factores que he mencionado me indican poder pronosticar que nosotros vamos a tener en este país un nuevo retiro de fondos de pensiones. Sí, muchas gracias a nuestro invitado don René Tavilo.